Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar de el ensayo clínico aleatorizado SALSA, el cual fue parte de una investigación original del 26 de octubre de 2020, publicada en la revista JAMA en el año 2021. La investigación llevó por título Riesgo de sobrecorrección en los tratamientos de bolo rápido intermitente frente a tratamientos de infusión continua lenta de solución salina hipertónica para pacientes con hiponatremia sintomática. La investigadora principal de este estudio fue Sean Habike de el Hospital de Bundang. Básicamente ella era pues la investigadora en jefe. Tiene actualmente 95 publicaciones con 10.618 lecturas y 1.228 citas. Una investigación bastante importante porque cambia el paradigma acerca de qué tratamiento brindar a los pacientes que están con hiponatremia sintomática. Hablemos un poco más de la hiponatremia, que es el desequilibrio electrolítico más común que se encuentra en la práctica clínica. Se presenta en el 14 al 42% de los pacientes hospitalizados y se asocia con una mayor mortalidad. La solución salina hipertónica es un tratamiento eficaz para la hiponatremia sintomática. La subcorrección de la hiponatremia puede ser insuficiente para prevenir las manifestaciones mortales de un edema cerebral, mientras que la sobrecorrección del uso prolongado indiscriminado de la solución salina hipertónica puede resultar en una discapacidad neurológica permanente por el síndrome de desmielinización osmótica. O al menos esa es la información que tenemos antes de haber realizado este estudio. En 2005 se introdujo el concepto de uso intermitente de un bolo de solución salina hipertónica para el tratamiento de la hiponatremia en corredores de maratón. Y recientes guías americanas y europeas han recomendado la administración de solución salina hipertónica en pequeños bolos fijos, basándose en los resultados de pequeños ensayos aleatorizados, informes de casos con un número reducido de pacientes y con opiniones de expertos. Y pues bien, este es el resumen de todo el estudio de la llama. Básicamente tuvieron una población de 98 mujeres y 80 hombres, los cuales en total daban 178, los cuales fueron aleatorizados y los dividieron en dos grupos, a los que se les administró bolo intermitente rápido de solución salina al 3% y a los que se les brindó una infusión continua de solución salina hipertónica al 3%. El estudio se realizó en tres hospitales de la República de Corea y el hallazgo principal o el hallazgo primario fue que ambos tipos de intervenciones, tanto el bolo rápido intermitente como la infusión continua, son efectivas para el manejo sintomático de la hiponatremia y son seguros sin tener unas diferencias en el nivel de sobrecorrección respectivamente, ni tampoco en una diferencia absoluta entre una y la otra. Sin embargo, los resultados secundarios fueron los más interesantes y los cuales nos pueden al menos dar algún indicio de que deberíamos cambiar o modificar nuestro manejo terapéutico en la hiponatremia. Pero vamos a profundizar un poco más. El ensayo SALSA es un ensayo clínico prospectivo que fue iniciado por un investigador el cual fue en tres centros distintos de la República de Corea. Fue abierto y electrizado y pues se realizó en esos distintos hospitales. Se incluyeron a pacientes mayores de 18 años con síntomas de moderados a graves y con sodio corregido por glucosa de 125 o menos. Los síntomas moderados incluyen náusea, dolor de cabeza, somnolencia, debilidad general y malestar general. Los síntomas graves incluyen vómitos, estupor, convulsiones y coma. Incluso una puntuación de la escala de coma de Glasgow de 8. ¿A quiénes se excluyeron en el estudio? Aquellos pacientes que padecían polidipsia primaria, es decir, que tenían una osmolaridad urinaria bajita de menos de 100 miliosmoles por kilogramo de peso, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pacientes que tuvieran anuria, hipotensión arterial, enfermedad hepática, diabetes mellitus no controlada, o que tengan una hemoglobina glicosilada mayor de 9,
pacientes que tuvieran antecedentes de cirugía cardíaca, infarto agudo del miocardio, taquicardia ventricular sostenida, fibrilación ventricular, síndrome coronario agudo, un traumatismo cerebral y aumento de la presión intracraneal dentro de los 3 meses anteriores a la aleatorización. Entonces, de agosto de 2016 a octubre de 2018 se incluyeron pacientes mayores de 18 años con síntomas de moderados a graves y estudio corregido por glucosa de 125 milimoles sobre el litro o menos. Los síntomas moderados incluían las náuseas, el dolor de cabeza, la somnolencia, debilidad general y malestar general. Y así fue como inicialmente tenían a 313 pacientes que podían ser considerados para la elegibilidad del estudio, de los cuales 135 fueron excluidos por los criterios de exclusión de los cuales hablamos previamente, quedando 178 pacientes, los cuales fueron aleatorizados. A 87 pacientes se les dio el grupo de bolos rápidos intermitentes y a 91 pacientes el grupo de infusión continua. Se fueron observando durante 48 horas después de la reposición de sodio y finalmente se excluyeron del grupo de bolo rápido intermitente a 15 pacientes, ya sea porque violaron el protocolo, errores en la realización del estudio o de la reposición de solución salina, fallos de que tuvieran que ver con causas médicas, ya sea iatrogénicas. Y dentro del grupo de la infusión continua, 18 fueron excluidos porque también hubo violaciones en el protocolo, declinaron a continuar con el manejo, o de manera, eh, o sobre todo, aquí había pacientes que no tenían adherencia o no se sentían familiarizados con el grupo de bolo rápido intermitente. Entonces, esta fue una de las más importantes hallazgos, de que los médicos no estaban familiarizados con el grupo de bolo rápido intermitente en comparación con los de infusión continua. Ahora hablemos de cuáles fueron los resultados. Y el resultado primario fue la incidencia de sobrecorrección en cualquier periodo dado, que se definió como un aumento de sodio sérico mayor de 12 milimoles dentro de las primeras 24 horas o un aumento de sodio sérico mayor de 18 milimoles dentro de las primeras 48 horas. Y aquí tenemos básicamente cómo se hizo el estudio. En este recuadro hablamos primero de las pautas de tratamiento que se le dieron a los pacientes que se les daba manejo con bolos de solución salina. ¿Cómo se estaba administrando esos bolos de solución salina? Se les daba solución salina a los pacientes, solución salina al 3% a una razón de 2 mililitros por kilogramo de peso so- eh, para 20 minutos y se repetían las infusiones cada 20 minutos. Y así fueron evaluando cómo iba aumentando los niveles séricos de sodio en estos pacientes. Si había un aumento sérico menor de 5 milimoles, se repetía otra vez el estudio hasta que tuvieran la corrección que esperaban. Entonces, aquí vamos a ver algún otro resultado. Aquí tenemos otro resultado en el que a los pacientes que tenían síntomas severos se les daba el bolo de solución salina, pero se repetía incluso 2 veces. Entonces era esperable que estos pacientes tuvieran un aumento sérico mayor de sodio. Entonces estas fueron las características de los pacientes a los que les dieron la pauta de bolos. Ahora veamos las características de los pacientes a los que les dieron la pauta de infusión continua. En estos pacientes con infusión continua se les daba igual un manejo con solución salina del 3%, pero aquí era una razón de 0.5 mililitros por kilogramo hora. Pacientes que tenían síntomas moderados se les daba razón de 0.5 mililitros, y a los pacientes que tenían síntomas severos se les daba la solución salina a razón de 1 mililitro kilogramo hora y estaban revaluando cada 6 horas cómo iba ese aumento del sodio sérico. Bien importante que a los pacientes que superaban la meta de tratamiento, es decir, que tenían sobrecorrección, se modificaba el tratamiento y se les brindaba una solución hipotónica para continuar el manejo. Finalmente, las medidas de los resultados.
La incidencia de la tasa de corrección objetiva, que fue definida como un logro de, bueno, una elevación de sodio sérico de 5 a 9 milimoles en 24 horas y de 10 a 17 o mayor de 130 o más en 48 horas. eh, perdón, vamos de regreso para que entendamos otra vez. La incidencia en la tasa de corrección objetivo se definía como un aumento de sodio sérico mayor de, que oscilaba entre 5 y 9 milimoles en 24 horas y de 10 a 17 milimoles o llegar a una meta de 130 milimoles o más en 48 horas. Y una duración de estancia hospitalaria también fue lo que evaluaron. La incidencia del tratamiento adicional, la incidencia del síndrome de desmineralización osmótica también fue evaluada y pues nada. Aquí tenemos que dos individuos presentaron actividad convulsiva y que estaban en estado estuporoso y 38 tenían vómitos. La causa de hiponatremia, las principales fueron el uso de diuréticos en nuestras poblaciones iniciales, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética e insuficiencia suprarrenal. Entonces, aquí tenemos ahora sí los cambios de las intervenciones que tuvimos entre uno y otro paciente. Entonces, nuestro resultado primario sobre la frecuencia de sobrecorrección, no hubo cambios. El 17.2% de los pacientes de bolo rápido intermitente tuvieron sobrecorrección y los de infusión continua se tuvo un 24.2%. Entonces, aquí viene importante el valor de P del estudio, que es de 0.26. Entonces, podemos decir que no había diferencias estadísticamente significativas entre una intervención y entre la otra. Otros datos importantes de los cuales intentaba hablar hace ratito, ya sin tanto texto, es acerca de la seguridad del estudio. En ninguno de los dos grupos se presentó incidencia de un síndrome de desmielinización osmótica. Como pueden ver, cero pacientes en el grupo de bolo rápido intermitente y cero pacientes en el grupo de infusión continua. Sin embargo, es bien importante, no hubo desarrollo porque estaban vigilando de manera activa cada 6 horas cómo iba esa corrección de sodio. También hubo incidencia de dar tratamientos adicionales para tratar de corregir esa hipernatremia o esa sobrecorrección de sodio. Sí hubo diferencias estadísticamente significativas. Fue, de hecho, eh, menor en aquellos pacientes que tenían la infusión continua en comparación con los del bolo rápido intermitente. Sin embargo, también es importante recalcar que los pacientes que tuvieron el bolo rápido intermitente llegaban a las metas de sodio sérico a la hora de haber iniciado ese tratamiento más rápido que los demás pacientes de infusión continua. Entonces, ahora sí, resultado primario de lo que esperábamos ver. Los dos grupos no difirieron en las concentraciones medias basales del sodio sérico. Eso bien importante, que estaba en 118, tanto de un grupo como del otro. Y el valor de P era de 0,94. Eso quiere decir que no había ni una diferencia estadísticamente significativa. O sea que esto, pues sí, dependía mucho del azar. Entonces, básicamente la repartición de pacientes o la aleatorización, ahí no hubo chanchullo. Y se evidenció que una sobrecorrección de 15 de 87 pacientes en el grupo de bolos rápidos intermitentes y 22 de 91% pacientes en el grupo de difusión continua. Hubo una diferencia absoluta de menos de 6,9% con un intervalo de confianza de 95%. Eso quiere decir que estaba entre el 18,8% y 4,9% de la población. Y esto nos da un valor de P de 0,26. Es decir, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre la incidencia de sobrecorrección de sodio entre la población a la cual se le administró bolos rápidos intermitentes y a la que se le administró la infusión continua. Y aquí tenemos comparativas, gráficas comparativas de lo que se hicieron en estos estudios y los resultados secundarios. Entonces, aquí tenemos el análisis de los pacientes que se necesitan para tener una
una sobrecorrección cumulativa en este estudio de intención para tratar a pacientes. Al- Algo que quiero que nos demos cuenta todos aquí es, primero, los bolos rápidos intermitentes de solución salina del 3% son la línea azul y la línea amarilla es para los de infusión continua. Tuvimos una corrección mayor en las primeras horas en los pacientes con bolo rápido intermitente y posteriormente veíamos que la sobrecorrección se nos pasaba en aquellos que tenían una, una infusión continua y eso era como la línea general en todos los pacientes. ¿Cuáles eran las fortalezas de este estudio? Bueno, este fue el primer ensayo clínico que proporcionó a los médicos evidencia de calidad adecuada sobre el tratamiento con solución salina hipertónica en la hiponatremia sintomática. Estos hallazgos son aplicables a una población más amplia, ya que hemos incluido a pacientes adultos de servicios de urgencias y salas de 3 hospitales generales y son representativos de la población que desarrolla hiponatremia. Limitaciones del estudio. En primer lugar, el número de pacientes que abandonó fue mayor de lo esperado. La razón principal de esto fue la violación del protocolo. Dado que el tratamiento con bolos aún no se usaba ampliamente en Corea, se necesitaron periodos de capacitación más largos para educar a los médicos y enfermeras sobre el protocolo. En conclusión, hasta donde sabemos, el ensayo SALSA es el primer ensayo clínico prospectivo multicéntrico aleatorizado y abierto que compara la eficacia y la seguridad de la terapia con bolos rápidos intermitentes de solución salina al 3% y con infusión continua de solución salina al 3% en pacientes con hiponatremia sintomática moderada o grave. Tanto la terapia con los bolos como la terapia con infusión continua para el tratamiento de la hiponatremia fueron eficaces y seguros, sin diferencias en el riesgo de sobrecorrección. Sin embargo, la terapia de vuelo rápido intermitente presentó una menor incidencia de redisminución terapéutica del sodio sérico y tendió a ser más eficaz para alcanzar el sodio sérico en una hora en comparación con la infusión continua. Por lo tanto, podemos decir que la terapia con vuelo rápido intermitente podría sugerirse como tratamiento de elección para la hiponatremia sintomática, lo cual concuerda con las guías de consenso actuales. Aunque también es importante no olvidar, si no estás familiarizado con la administración de vuelos rápidamente intermitentes, utiliza lo que conozcas como una reposición por androgemadías. En realidad no tienen diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, podría beneficiarse un poquito más el paciente que tiene eh, síntomas graves o a cual que le quieres corregir rápido la hiponatremia, pues con bolos rápidamente intermitentes de solución salina. Y pues hasta aquí el video de hoy. Si tienen dudas, comentarios, algo que agregar a esta revisión de artículo, son bienvenidos. Y pues nada más por el día de hoy. Chao, chao.